Hola, hola hermanos, estoy en San Francisco K, donde puedo conseguir todo este material de todos estos temas. ¿Alguien que ayude, por favor? Ahora pregunto si el pueblo de Israel hubiera aceptado a Jesús. De igual forma, ¿no habría que ir a los gentiles a predicarles igual? Pues claro. Y no fue todo el pueblo de Israel los que rechazaron a Jesús. Tanto así que por estos judíos, hoy conocemos el mensaje de salvación. El Señor no viene a buscar una iglesia que se llame cristiana ni nada de eso. Él viene a buscar a un pueblo que acepte a Jesús, sea gentil o judío. Lo demás que se comenté es solo antisemitismo religioso, y Israel aún tiene. Recuerde, Pastor Bohr, Jesucristo da vida a quien Él quiera. Juan cap 5. Al ladrón de la cruz no se bautizó, pero se arrepintió y creyó por fe, y fue salvo por quien puede dar salvación y vida eterna, porque Él es Dios. Bendiciones, Pastor Bohr. En el refrán que dice, todo lo que termina bien, está bien. All's well that ends well, decimos en inglés. Elena White escribió sobre cómo las dificultades y los trastornos de la vida obran para bien a aquellos que aman a Dios y cumplen su propósito. Ahora leo una cita del Espíritu de Profecía del libro Hechos de los Apóstoles, página 383, donde la sierva del Señor escribió lo siguiente: el Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. ¿Qué dice? El Señor puede sacar victoria de lo que nos parece desconcierto y derrota. Estamos en peligro de olvidar a Dios, de mirar las cosas que se ven en vez de contemplar con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Cuando viene la desgracia o el infortunio, estamos listos para culpar a Dios de negligencia o crueldad. Si ve conveniente interrumpir nuestro servicio a Dios en alguna actividad, nos lamentamos sin detenernos a reflexionar que así Dios puede estar obrando para nuestro bien. Necesitamos aprender que la corrección es parte de su gran plan y que bajo la vara de la aflicción el cristiano puede hacer a veces más por su maestro que cuando está ocupado en el servicio activo. Una gran cita del Espíritu de Profecía sobre cómo debemos enfrentarnos y actuar cuando las cosas no nos salen como nosotros queremos que salgan, cuando vienen dificultades y problemas, a pesar de que estamos consagrados a Dios. Me gustaría que dedicáramos en nuestro último tema de esta serie un poco de tiempo para reflexionar sobre la vida de uno de los grandes hombres que menciona la Biblia, Juan el Bautista. Su vida ilustra a vivo color la promesa de Romanos 8 y el versículo 28 y de la cita que acabo de leer hace unos momentos del Espíritu de Profecía. Miremos primero los puntales de la vida de Juan el Bautista para llegar a conocerlo un poquito mejor. En primer lugar, sabemos que Juan era primo de Jesús. Eso lo dice El deseado de todas las gentes, página 84. Y sabemos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús al leer el libro de Lucas. En Lucas el capítulo 1 y el versículo 36 y 37 nos dice: he aquí tu parienta, aquí el ángel está hablando a María, he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Así que fíjense, Juan el Bautista fue concebido 6 meses antes que fuera concebido Jesús. Tenía 6 meses de mayor que Jesús y era primo de Jesús. Ese es el primer punto que quiero que notemos. Era familiar de Jesús. En segundo
lugar, Juan fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y al igual que el profeta Jeremías, Dios lo escogió para cumplir una misión desde su concepción. Noten lo que dice Jeremías. Hablemos primero de Jeremías, que también Dios tuvo un propósito para él desde el momento de su concepción. Jeremías 1, 4 y 5. Dice allí en Jeremías 1, 4 y 5: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Dios le está hablando a Jeremías: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Desde la concepción y el nacimiento de Jeremías, Dios tenía un plan para Jeremías, un propósito que debía cumplir Jeremías. Llueva, truene o relampaguee. Claro, Jeremías podía escoger seguir el plan o no, pero Dios lo escogió para cumplir ese propósito desde su concepción y su nacimiento. Lo mismo sucedió con Juan el Bautista. En Lucas 1, 14 y 15 dice lo siguiente: y Elizabeth tendrá gozo y alegría, y muchos se regocijarán del nacimiento de Juan, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Escogido para cumplir una misión, un propósito de Dios desde el momento de su nacimiento, desde el momento de su concepción, más específicamente. El tercer punto que quiero recalcar en cuanto a Juan el Bautista es que la misión especial para la cual Dios escogió a Juan el Bautista fue para preparar el camino para la llegada del Mesías. Dios lo escogió desde la concepción, desde el nacimiento, con ese propósito específico. Y Juan tenía que decidir si iba a cumplir el propósito de Dios o no. Noten lo que dice en Lucas 1, 16 y 17 sobre el propósito que Dios tenía para Juan. Dice: y Juan hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá Juan delante de él, es decir, delante de Jesús, con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones. Volver significa convertirse, volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito de Juan el Bautista era preparar el camino para la llegada de Jesús, traer al pueblo a la conversión, para que estuvieran listos para recibir con brazos abiertos al Señor Jesucristo, al Mesías, cuando el Mesías llegara. El Señor Jesucristo dijo que no hubo un profeta en la historia mayor que Juan el Bautista. En Mateo 11 y el versículo 11 encontramos las palabras de Jesús: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Y eso parece ser un tanto paradójico, pero les quiero explicar qué quiso decir Jesús cuando dijo el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. No se ha levantado alguien mayor que él, pero el menor en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Cómo podemos entender eso? El Espíritu de Profecía nos explica que Juan el Bautista murió antes que pudiera presenciar los eventos finales de Jesús, su muerte en la cruz y su resurrección. Los que pudieron
ocularmente testificar la crucifixión y la resurrección de Cristo eran mayores que Juan el Bautista, porque vieron el cumplimiento de lo que predicaba Juan el Bautista cuando dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pudo anunciarlo, pero no vio la muerte del Cordero y la resurrección del Cordero. Y sin embargo no había nadie en el mundo mayor que Juan que podía cumplir esa función o ese propósito de Dios. El siguiente punto en cuanto a Juan el Bautista es que él fue el que introdujo a Jesús y bautizó al Señor Jesucristo. En Juan 1, versículos 29 y 30 encontramos las siguientes palabras: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: posiblemente este sea el Cordero de Dios. No. ¿Qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es, note que no dice puede ser el Cordero, dice he aquí el Cordero de Dios, y luego dice este es aquel de quien dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Tenía alguna duda Juan el Bautista de que Jesús era el Mesías prometido? No, porque él dice he aquí el Cordero, y luego dice este es el varón del cual yo les hablé. El siguiente punto en cuanto a la vida de Juan el Bautista es que los líderes religiosos de la época odiaban a Juan y le hacían la vida difícil. Los fariseos y los saduceos no estaban contentos porque Juan el Bautista les dijo generación de víboras. Ahora imagínense eso. De hecho, la misión de Juan de traer un reavivamiento a Israel para que estuvieran preparados para recibir el Mesías parecía haber fracasado. Porque cuando vino Jesús, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Parecía que el ministerio y el propósito por el cual Dios llamó a Juan había fracasado. En Mateo 17, 12 y 13, Jesús habló sobre la forma como trataron a Juan el Bautista. Dice ahí: mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. El Elías aquí es Juan el Bautista. No le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Y luego Jesús dice: lo mismo van a hacer conmigo. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado ¿de quién? De Juan el Bautista. El propósito de su elección parece haber fracasado, porque la gente no aceptaba ni se preparó para recibir al Mesías. Después de haber ministrado Juan el Bautista menos de un año, fue arrestado por Herodes, quien lo echó solo en un calabozo oscuro, frío y sucio, a donde estuvo preso por cerca de un año. Esto fue durante el primer año del ministerio de Jesús. Es interesante que Jesús nunca visitó a Juan el Bautista en la cárcel. Parecía no importarle lo que le estaba ocurriendo a Juan el Bautista. Y por eso en el calabozo, Juan el Bautista empezó a preguntarse si Jesús era el Mesías prometido o no, porque estaba chasqueado. Israel seguía igual, no habían aceptado al Mesías. Y Juan el Bautista dice: ¿será que me equivoqué? Estaba preparando el camino, pero el Mesías no ha venido todavía. Consideraba que su misión hasta ese momento había sido un fracaso. Comenzó a dudar. Y por eso el relato bíblico nos dice que Juan el Bautista mandó a 2 de sus seguidores para hablar con Jesús. El relato está en Mateo 11 y el versículo 2 al 6. Mateo 11, 2 al 6. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, porque él está en la cárcel, está escuchando lo que Jesús está haciendo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir,
¿Tiene dudas, sí o no? Ah, claro, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Ahora, la hermana White agrega un detalle muy interesante y es que Jesús no contestó la pregunta inmediatamente. Le dijo a los dos seguidores de Juan el Bautista: quédense aquí hoy, observen lo que voy a hacer y luego lleven el informe a Juan. Sigue diciendo en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan el Bautista las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Y a los pobres es predicado el Evangelio. Es una frase muy importante. A los pobres es predicado el Evangelio. Y luego Jesús le advierte a Juan: y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. Juan el Bautista, yo soy el Mesías, no tropieces, no caigas, es lo que Jesús le está diciendo. La frase que quiero especialmente subrayar es donde dice: a los pobres es predicado el Evangelio. Cuando Juan escuchó el informe, especialmente esa frase, Juan el Bautista dijo: no cabe duda de que este es el Mesías. ¿Saben cómo lo sabía? Por una profecía que se encuentra en Isaías 61 y el versículo 1 y 2. Palabras que leyó Jesús en la sinagoga cuando comenzó su ministerio. Dice en Isaías 61 y el versículo 1 y 2 lo siguiente: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado para predicar buenas nuevas. La expresión buenas nuevas es evangelio. Para predicar el Evangelio. ¿Y qué está pensando Juan el Bautista cuando oye esas palabras, predicando el Evangelio? Él está pensando de Isaías 61, dice: tiene que ser el Mesías, porque eso es lo que iba a decir el Mesías. Así que nuevamente dice: el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, es decir, el Evangelio a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. No cabe duda, dice Juan el Bautista, que el que está haciendo estas cosas es el Mesías. Lo interesante es que Juan el Bautista ahora reconocía que Jesús era el Mesías, pero poco después de esto fue decapitado por Herodes a los 31 años. ¿Qué justicia había en eso, hermanos y hermanas? En Marcos 6 y el versículo 27 al 29 habla de la muerte de Juan el Bautista. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guarda fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y la dio a la muchacha, a Salomé, y la muchacha la dio a su madre, Herodías. Se había cometido una gran injusticia que Dios tenía que rectificar. Todos sabemos que Juan murió en la esperanza de la resurrección. Sin embargo, aquí viene un detalle interesante. No pude encontrar en ninguna parte de los escritos de Elena White donde ella dice que Dios va a llamar a Juan el Bautista del sepulcro en la segunda venida. Para muchos personajes en la Biblia que murieron en la fe, la hermana White dice: este está esperando la resurrección cuando Cristo venga. Pero el caso de Juan el Bautista no dice: descansa en el sepulcro esperando la resurrección de los muertos. Ahora fíjense esto: el galardón terrenal para Juan el Bautista parecía ser muy injusto. Él se había consumido para preparar el camino para el Mesías. Había predicado en el desierto, había vivido una vida sencilla. ¿Y cuál fue su recompensa? Su recompensa fue que le cortaron la cabeza.
Había dedicado toda su vida a cumplir el propósito de Dios para él, y sin embargo a los 31 años le decapitaron. ¿Cómo podemos decir que a los que Dios aman, que Juan el Bautista amaba a Dios, que a los que Dios aman, todas las cosas convergen para bien? ¿Cómo se puede decir que para Juan el Bautista todas las cosas resultaron bien? Bueno, tenemos que mirar el panorama más amplio, no solamente su vida terrenal, sino lo que va a pasar después. Ahora, quiero que vayan conmigo por unos momentos a Mateo 27, 51 al 53. Ya hablamos de este grupo en el primer tema. La Biblia nos dice que cuando Cristo resucitó de los muertos, un grupo resucitó con él. Vamos a leerlo, Mateo 27, 51 al 53. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, de Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Este grupo resucitó y por 40 días andaron en la tierra con Jesús, dando testimonio de que Jesús había resucitado de los muertos. Ahora surge la pregunta: ¿quiénes fueron estos los que resucitaron? Su resurrección está envuelta en misterio, porque parece que la Biblia no define quiénes eran ellos. Sí, en Mateo 27 dice que resucitaron algunos con Jesús. El apóstol Pablo en Efesios 4:8 dijo que Cristo, cuando fue al cielo en el día del Pentecostés, llevó cautiva la cautividad, es decir, sacó del sepulcro a varios las primicias para presentarlas ante el Padre. Pero hay muchas preguntas en cuanto a este grupo que no conseguimos respuestas. ¿Cuántos fueron los que resucitaron? ¿Quiénes eran? ¿Cuándo vivieron? ¿Con qué fin resucitaron? ¿Resucitaron con sus cuerpos glorificados para no morir más? ¿O resucitaron y después de testificar murieron de nuevo? ¿Dónde están ahora? Son preguntas que no se contestan directamente. Pero yo doy gracias por el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía nos amplía quiénes eran. Los comentarios bíblicos no concuerdan en decir quiénes eran. Le ofrecen a uno solamente conjeturas, hipótesis sobre quiénes eran, cuándo vivieron, si murieron de nuevo y por qué resucitaron. El espíritu de profecía no titubea. Ella sabía quiénes eran. En el Deseo de todas las gentes, página 703, ella escribió, y aquí en esta cita voy a mostrarles 4 puntos claves sobre este grupo. Dice ella: al resucitar Cristo, sacó de la tumba una multitud. En primer lugar, no era un manojito, era una multitud. Sacó de la tumba una multitud, y ahora viene el punto número 2, de cautivos. ¿Cautivos a dónde? En el sepulcro. La muerte los tenía cautivos. Sigue escribiendo: el terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto las tumbas, y cuando él resucitó salieron con él. Ahora fíjense quiénes eran. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida, ¿qué eran? Mártires. Yo busqué esa expresión en los escritos de la hermana White, a costa de su vida. Siempre se refiere a una persona que testificó y lo martirizaron. Así que dice, eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que a costa de su vida, ahora viene una frase muy importante, habían dado testimonio de la verdad. Mártires que habían dado ¿qué? Testimonio de la verdad. Y ahora viene el 4 punto. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. 4 puntos claves.
eran una multitud, no unos poquitos. Segundo lugar, habían sido cautivos del sepulcro. En tercer lugar, eran mártires que a costa de su vida habían dado testimonio de la verdad. Y en cuarto lugar, el propósito de su resurrección fue testificar en cuanto a la resurrección de Cristo. Esa expresión, habían dado testimonio de la verdad, es muy interesante, porque es la precisa expresión que se usa para describir lo que hizo Juan el Bautista. Noten Juan 5, 31 al 33. Juan 5, 31 al 33. Aquí dice: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, dice Jesús, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y está hablando ahora de Juan. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Versículo 33 clave. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. La misma expresión. Están empezando a captar un cuadro interesante aquí. ¿Será posible que Juan el Bautista fue uno de los que resucitó con Jesús? La hermana White dice que dio testimonio de la verdad. Y la Biblia dice, dio testimonio de la verdad, Juan el Bautista. Ahora, hay dos características adicionales que quiero que notemos en otra cita. Primeros Escritos, página 184. Primeros Escritos, página 184. Elena White escribió: aquellos favorecidos santos salieron glorificados. Ya no iban a morir más, recibieron su cuerpo glorificado. Salieron glorificados. Ahora va a decir quiénes son. Eran santos escogidos. Dijimos que eran mártires. Ok, pero mártires ¿de qué época? Eran santos escogidos de todas las épocas, desde la creación hasta los días de Cristo. De modo que mientras los príncipes judíos procuraban ocultar la resurrección de Cristo, hizo Dios levantar de sus tumbas cierto número de santos para atestiguar que Jesús había resucitado y proclamar su gloria. En la página 184 ella sigue escribiendo: los que salieron de los sepulcros cuando resucitó Jesús se aparecieron a muchos, diciéndoles que ya estaba cumplido el sacrificio por el hombre, que Jesús, a quien los judíos crucificaron, había resucitado de entre los muertos, y en comprobación de sus palabras declaraban: nosotros fuimos resucitados con él. Ahora vamos a resumir las características. En primer lugar, este grupo estaba cautivo en el sepulcro. En segundo lugar, según el Evangelio, según San Mateo, eran santos. Dice, muchos santos resucitaron. En tercer lugar, no eran pocos, sino una multitud. El siguiente punto es que salieron del sepulcro cuando Cristo resucitó. Luego dice, salieron con sus cuerpos glorificados para no morir más. Vivieron desde la creación hasta la época de Cristo. Eran mártires que murieron durante ese periodo y dieron testimonio de la verdad. Entraron a la ciudad de Jerusalén y anunciaron que Jesús había resucitado de los muertos y que ellos eran la prueba de ese hecho. Y según Efesios 4:8, ascendieron con Jesús 40 días después. Dice Pablo, Cristo llevó cautiva la cautividad. Así que es muy posible que entre ese grupo estaba Juan el Bautista, el pariente de Jesús. Ahora vamos a examinar más cuidadosamente este asunto. Tal como ya vimos, Elena White afirmó que este grupo se componía de mártires que dieron testimonio de la verdad desde la creación hasta la época de Cristo. En sus ayes sobre los escribas y los fariseos, cuando Jesús dijo, ay de escribas y fariseos hipócritas, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Cuando Cristo dio los ayes sobre los fariseos y los escribas hipócritas, en Mateo 23, Jesús dijo algo muy interesante.
Mateo 23 y el versículo 34 y 35. Mateo 23, 34 y 35. Ahí dijo Jesús: por tanto, he aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa. ¿Son mártires esos cuya sangre fue derramada, sí o no? Sí. Toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Ahora escuche, va a dar los parámetros. Que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. ¿Qué es lo que dice la sangre de todos los mártires? Desde Abel, en la época de la creación, ¿hasta qué? Hasta la muerte de Zacarías, hijo de Berequías. Ahora, hablemos un momentico del primer mártir. ¿Quién fue el primer mártir? Abel. La historia está en Génesis 4 y el versículo 8. Génesis 4 y el versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Primer mártir en la época de la creación, muy cerca de la creación. Ahora, ¿qué diríamos de Zacarías, el hijo de Berequías? Saben que el último mártir que se menciona en el Antiguo Testamento, que mencionó Jesús, fue Zacarías, hijo de Berequías. Vamos a leer en cuanto a eso, a ver si tengo la referencia aquí. No puse exactamente la referencia, pero lo voy a leer. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías. ¿Es el mismo personaje que mencionó Jesús en Mateo 23? Mataron a Zacarías, hijo de Berequías. Aquí se va a describir ese evento que mencionó Jesús. Así que dice: en el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es decir, Zacarías está amonestando al pueblo apóstata. Versículo 4: no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni escucharon, dice Jehová. Es decir, este Zacarías reprendió al pueblo, y Jesús está diciendo, como resultado de eso fue, ¿qué cosa? Fue martirizado. Es decir, el primer mártir que se menciona en la Biblia fue ¿quién? A ver, ¿y cuál es el último mártir que menciona el Antiguo Testamento antes que Jesús venga a ministrar? Zacarías, hijo de Berequías. Un detalle supremamente interesante. Ahora, vamos a mirar un poquito más detenidamente este asunto. ¿Es posible entonces que en esa resurrección especial que ocurrió cuando Cristo resucitó, que uno de los que resucitó fue Abel y que el otro que resucitó fue Zacarías, hijo de Berequías? Yo creo que sí, y les voy a explicar la razón por la cual creo eso. Después de la muerte de Zacarías, hijo de Berequías, ¿cuántos mártires menciona la Biblia hasta el tiempo de Cristo? No menciona ningún mártir. ¿Cuál es el único mártir que menciona el Nuevo Testamento cuando Cristo vino a la tierra? Juan el Bautista.
Y ustedes notan que claramente dice que ese grupo que resucitó eran personas que murieron desde la creación, que en ese caso sería Abel, ¿hasta cuándo? Hasta Zacarías, hijo de Berequías. La sangre de ellos sería demandada de esa generación. Ahora, la hermana Guaira amplió en la cita que leímos que los que resucitaron eran mártires desde la época de Abel hasta cuando Cristo vivió aquí en la tierra. Hasta cuando Cristo vino. ¿Cuál es el único mártir que registra la Biblia que murió durante el ministerio de Jesús? Juan el Bautista. ¿Es así o no es así? Entonces, hay una posibilidad, no estoy diciendo que es algo absoluto, pero de acuerdo a la evidencia, los que resucitaron con Jesús, sabemos que eran mártires, entre el primer mártir hasta la época de Jesús. La hermana White dice, hasta la época de Jesús, cuando Él estuvo en la tierra, el único que menciona la Biblia es Juan el Bautista. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Supongamos que fue, en realidad, Juan el Bautista, uno de los que resucitó en esa resurrección especial. La siesta fue bastante corta. ¿Sí o no? ¿Sí? Porque fue muerto, pero resucitó cuando el Señor Jesucristo resucitó. Ahora, permítanme mencionar algunas cosas muy interesantes en cuanto a esto. No podemos imaginarnos cómo habrá sido esa resurrección especial hasta que tomamos en cuenta el tamaño que tenían los seres humanos en la época cuando vivió Abel. ¿Saben cuánto medía Abel? Como 4 metros, según el Espíritu Profecía. ¿Saben cuánto es 4 metros? Yo mido 1,82. Así que pondrían otro encima mío, más algo más. Ese era el tamaño de Abel. Y otros mártires que murieron después de eso, que vivieron en esa primera generación de la historia de este planeta. Tamalaway dice que Adán era más que el doble de alto que los que ahora transitan la tierra. Permítame leerles de Primeros Escritos, página 184, algo muy interesante. Los resucitados, hablando de los que resucitaron con Jesús, los resucitados diferían en estatura y aspecto, pues unos tenían un semblante más noble que otros. ¿En qué variaban los que resucitaron con Jesús? En estatura. Yo pregunto, ¿creen ustedes que Juan el Bautista y Abel tenían la misma estatura? Mire, Juan el Bautista no le llegaba ni al ombligo. Si Juan el Bautista en realidad resucitó, como la evidencia parece indicar. Elena White escribió sobre la estatura de Adán y la estatura que tendrán aquellas personas que resucitan al final de la historia. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositados. ¿Saben que cuando los justos resucitan al final de la historia, vamos a resucitar del mismo tamaño que somos ahora? Y dice, pero pastor, yo no quiero resucitar del mismo tamaño. Mi esposa me estaba diciendo, ojalá que yo fuera un poquitico más alta de lo que soy ahora, me estaba diciendo ayer. Y a lo mejor muchos también piensan eso. Dijo, ojalá pudiera ser un poquito más alto. La hermana White dice que vamos a resucitar de la misma estatura, pero cobren aliento, que ahora viene la buena nueva. Todos salen de sus tumbas de igual estatura que cuando en ellas fueron depositadas. Adán, que se encuentra entre la multitud resucitada, es de soberbia altura y formas majestuosas, de estatura poco inferior al Hijo de Dios. Y la hermana White dice que Adán quedaba un poquito más abajo de los hombros de Jesús y Eva era más pequeña que Adán. Sigue la cita. Presenta a Adán un contraste notable con los hombres de las generaciones posteriores.
En este aspecto se nota la gran degeneración de la raza humana, pero todos se levantan con la lozanía y el vigor de eterna juventud. Y aunque resucitan de diferentes tamaños, resucitan glorificados con plena salud e inmortalidad. Ahora viene la buena nueva para los chiquitos. En el conflicto de los siglos, página 620, yo también soy chiquito comparado con los que vivieron al principio. Conflicto de los siglos 627. Restaurados en su derecho al árbol de la vida, en el desde tanto tiempo perdido Edén, los redimidos crecerán hasta alcanzar la estatura perfecta de la raza humana en su gloria primitiva. Y le doy un detalle ahora que no tengo anotado aquí, pero se me ocurre mencionarlo. La hermana White dice claramente que cuando Cristo resucitó, resucitó del mismo tamaño que cuando ministró en esta tierra. Y que cuando Cristo ascendió al cielo, el Padre hizo un milagro e hizo que creciera a la altura que tenía antes de encarnarse. Así mismo lo dice. Yo les puedo dar la referencia después. Ahora fíjense, en ese grupo de personas que resucitaron con Jesús, probablemente, no digo absolutamente, pero probablemente estaba Abel, porque la hermana White dice, mártires que vivieron desde la creación hasta los días de Jesús. ¿Cuál es el único mártir que nosotros sabemos que murió en el tiempo de Jesús? Juan el Bautista. Probablemente estaba allí Abel y Juan, y fueron a la ciudad y testificaron. Ahora ustedes pueden imaginarse cómo habrá sido cuando se le aparecieron. Si fue Juan el Bautista, ¿cómo habrá sido cuando Juan el Bautista se le aparece a la gente? Pero usted no fue que murió hace poco. Y pueden imaginarse cómo habrá sido cuando se les aparece a Abel. Yo soy Abel. ¡Wow! Tú no te moriste, tú no fuiste el primer mártir. Sí, el Señor me resucitó. ¡Qué gran, poderoso testimonio a la gente de que el Mesías había resucitado! Ahora yo les pregunto, ¿creen ustedes que si Juan resucitó en ese momento o si resucita la segunda venida, que es una posibilidad, creen ustedes que Juan el Bautista va a decir, Señor, gracias por hacerlo a tu manera? Gracias, Señor. Parecía que era injusto lo que me estaba pasando. Dediqué mi vida para preparar el camino para el Mesías y me mataron. ¿Qué justicia hay en eso? ¿Creen que Juan el Bautista va a ver las cosas de una forma distinta cuando resucite que cuando estaba en la prisión? Sí, claro que sí. Ahora, ¿por qué razón es que Cristo no visitó a Juan en la cárcel? Quiero leerles una cita que encontramos en el libro El deseo de todas las gentes, página 197. Escuchen esta cita. Gozosamente habría ido el Salvador a Juan para alegrar la lobreguez de la mazmorra con su presencia, pero no debía colocarse en las manos de sus enemigos, ni hacer peligrar su propia misión. Ir al palacio de Herodes era peligroso. Gustosamente habría Jesús librado a su siervo fiel, pero por causa, escuchen esto, por causa de los millares que en años ulteriores debían pasar de la cárcel a la muerte, Juan había de beber la copa del martirio. Mientras los discípulos de Jesús languideciesen en solitarias celdas o pereciesen por la espada, el potro o la hoguera, como pasó durante los 1260 años cuando el papado persiguió, aparentemente abandonados de Dios y de los hombres, ¿qué apoyo iba a ser para su corazón el pensamiento de que Juan el Bautista, cuya fidelidad Cristo mismo había testiguado, había experimentado algo similar?
La muerte de Juan el Bautista sirvió como inspiración a todos esos mártires que perecieron durante las persecuciones del Imperio Romano y las persecuciones del papado. El testimonio de Juan llegó a ser algo que esos mártires recordaron, que los animó para que estuvieran fieles aunque fueran martirizados. Ahora, ¿qué tal de nosotros? ¿Pasan muchas cosas en nuestra vida que parecen ser injusticias? ¿Hay cosas que aparentemente nos suceden que son malas? Sí, claro que sí. ¿Y qué hacemos? Refunfuñamos, nos quejamos. ¿Por qué, Señor, me está pasando esto si yo me consagré a ti? Y fíjate, me consagré a ti, no me vienen sino males. ¿Pasa así a veces? Sí, cuando todo anda bien, alabado sea el Señor. Pero cuando vienen problemas, como no podemos ver el fin desde el principio, nos quejamos. ¿Creen ustedes que Juan el Bautista va a ver las cosas diferentes cuando resucite o si resucitó que cuando estaba pasando por su experiencia? Cuando vea a todos los que son salvos por el testimonio que él dio de ser fiel hasta la muerte, ¿creen ustedes que él va a decir, Señor, gracias por haberlo hecho a tu manera? A los que Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. No solamente las cosas buenas, sino lo que aparentemente es malo. Ahora, escuchen esta cita del Deseo de todas las gentes 197 sobre Juan el Bautista. Hay una parte de esta cita que es famosa, pero a veces la gente no se da cuenta del contexto de esa cita famosa. Esto es lo que escribió Elena White. Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos mismos elegirían si pudiesen ver el fin desde el principio y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como colaboradores suyos. Si nosotros pudiéramos ver el fin desde el principio, pudiéramos ver nuestra vida y los problemas que surgen, le diríamos a Dios, gracias Dios por hacerlo a tu manera. Si pudiéramos ver el fin desde el principio. Pero cuando finalmente estemos en el reino y miremos hacia atrás, vamos a decir, ay Señor, gracias por hacerlo a tu manera. Cuando estaba pasando por eso, no lo entendía, pero ahora mirando hacia atrás lo entiendo. Por ejemplo, yo no les puedo explicar, la gente dice, pero pastor, ¿cómo muere un bebé de cáncer? Yo no les puedo explicar. Pero detrás de todo, Dios tiene un plan. Dios no nos dice, explica todo. Dios dice, está dispuesto a aceptar mi manera y algún día te lo voy a explicar. Y cuando te lo explique, tú vas a decir, gracias Señor por hacerlo a tu manera. Quiere que tengamos fe de que cualquier cosa que nos llega, con tal que estemos cumpliendo su propósito, con tal que amemos a Dios, Dios tiene un plan. Me hace pensar de la historia de Esther. La única esperanza para que el pueblo de Israel no fuera destruido, genocidio. Mardoqueo le manda un mensaje y le dice a Esther, mira Esther, tú tienes que ir ante el rey y tienes que interceder por el pueblo, tienes que abrir los ojos del rey para que él sepa lo que está pasando. Y luego Mardoqueo le dice, ¿quién sabe si Dios te ha llamado para este momento? Porque era un peligro que Esther compareciera ante el rey sin ser llamada. Podía sufrir martirio a manos del rey. Y Esther dice, voy. Si perezco, que perezca. Dios tiene un plan. ¿Y saben qué más le dijo Mardoqueo? Le dijo, si tú no vas ante el rey, liberación vendrá de otra parte, pero tú y tu casa perecerán. Escuchen bien, todos nosotros somos importantes para Dios, pero no somos indispensables. Voy a repetir eso. Todos nosotros somos importantes para Dios, pero no indispensables.
Si nosotros no amamos a Dios y no cumplimos el propósito que Dios tiene para nosotros, Dios